La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bienvenidos a un episodio más de Mujeres a la Mesa, el podcast. Hoy tengo una invitada muy especial, como todas las que se han sentado en esta mesa. Vivi es event planner, sobre todo wedding planner. Ella organizó mi boda y yo llegué a una conclusión muy linda, que Vivi no solamente nos ayuda a organizar nuestras bodas terrenales, sino que ella nos ayuda en el corazón a organizar esa boda celestial que vamos a tener algún día con el Señor. Vivi, bienvenida, Oye, ¿cómo muchas estás? gracias. Para mí es Bienvenida. un gusto estar sentada en esta mesa Qué rico, ¿no? El gusto es de nosotros hasta que se nos dio, Vivi. hasta que se llegó el día. Cuéntame. Bueno, tú eres event planner. ¿Hace Ajá. cuánto? Hace, a ver, 12 años. Nosotros empezamos con Dulce Jardín de Dios hace 12 años y empezamos haciendo arreglos frutales. ¿Frutales en qué sentido? En esa época empezó muy el boom de las fresas cubiertas de chocolate. Y por ahí fue que empezó Dulce Jardín de Dios, por eso el nombre de Dulce Jardín de Dios. Una persona muy allegada a la familia en ese momento dijo, ay, le tengo el nombre para el negocio. Y yo le dije, sí, como Dulce Jardín. Y yo dije, ah, de Dios, porque esa empresa me la regaló el Señor. Hermoso, Vivi. Bueno, vamos a irnos un poquito más atrás y como todas las que han pasado por esta mesa, tienen que contar su testimonio, un pedacito o lo que tú quieras contarnos de quién era Viviana antes del Señor Jesucristo, porque creo que todas tenemos un antes y un después, así hayamos Ujú. nacido en cuna cristiana, ¿cierto? Sí, Cuéntame, ¿quién era Vivi? bueno, Viviana es la séptima de una familia conformada por papá, mamá, hermanos. Dentro de la normalidad, una familia funcional. Dentro de la normalidad que se conoce en esta tierra, pero dentro de los parámetros de Dios, una familia disfuncional, donde mamá era la que tomaba las riendas, mamá era la que decía, mamá era la que imponía, mamá era la que daba las órdenes. Papá simplemente se dedicaba a ser un proveedor más en la casa. De hecho, creo que crecí con muchas falencias. Yo tengo recuerdos más o menos hasta los 6, 7 años con mi papá de tener una buena relación, pero a partir de ahí yo ya no tengo buenos recuerdos de haber tenido una buena relación con mi papá, ¿sí? Él fue un papá ausente, un papá que daba el sustento, pero nunca tuvo como ese vínculo afectivo, nunca como esa paternidad para nosotros como hijos, siendo él un buen papá, ¿cierto? Porque nunca le pegó a mi mamá, él, mejor dicho, lo que mi mamá se dijera, se hacía, de parte de él y de parte de los hijos era lo que se hacía. Y yo crecí pues obviamente con muchos faltantes afectivos y empecé a llenar esos faltantes afectivos en hombres. Empecé digamos, a buscar cómo saciar ese faltante afectivo en mi corazón acostándome con hombres, estando con el uno, con el otro, ¿cierto? Yo abrí mi área sexual a muy temprana edad y pues hoy lo digo no con orgullo, sino con la libertad de que el Señor Jesucristo me redimió, me devolvió la dignidad y fue una experiencia que yo digo, bueno, yo gasté mis años de juventud tratando de llenar un vacío en cosas que no eran. Yo soy enfermera de profesión y en el medio, pues yo manejaba cierta maldad con compañeros de trabajo. Entonces, eso como que acrecentaba más como la necesidad de algo afectivo, como de llenar algo en mi corazón, pero pues yo lo estaba buscando en lugares muy equivocados. Fui parrandera, me gustaba mucho el baile, me gustaba mucho, bueno, no mucho, pero sí tomaba roncito. Sí. Y
después de, digamos, esas fiestas, eran fiestas que uno listo en el momento como que, ay, sí, tan bueno que pasé eso, pero al otro día como que, bueno, ¿y qué? ¿Y esto para dónde llegó? ¿O Queda el aquí vacío. qué? ¿O quiero como otra cosa? Sí, el vacío. Mm, Fui una mujer que quise experimentar, eh, no las drogas, sino la marihuanita. Ok. La quise experimentar. Gracias a Dios no me permitió el Señor tocar esa área porque estoy completamente convencida que si yo hubiera tocado esa área, no estuviera aquí sentada, no Totalmente. estuviera aquí sentada. En medio de todos esos años tuve problemas, inclinaciones, problemas, no porque también digo que el Señor me puso freno sin yo saberlo. Intenté muchas veces como tener encuentros eh, con mujeres, pero siento que el Señor me puso un freno porque también diría, una mujer tan herida, queriendo llenar un vacío y tocar pues como abrir esa puerta en la vida, ya diría, no, aquí ya no hay salida. ¿Qué punto de tu vida tú llegas a sentir una inclinación, o sea, como no inclinación, pero un gusto por las mujeres y por qué? Bueno, yo después de los años, el Señor me muestra el por qué. Ujú. ¿Cómo les parece que yo empiezo a descubrir gusto por la pornografía? En esa época, pues estamos hablando hace 40 y pico de años. Eh, Eso no era tan visible como lo es ahora. Eso era algo muy de los hombres y muy, digamos, muy escondido. Ujú. Pero yo tengo acceso a eso por alguien cercano a mi familia y empiezo pues como a saciar eso, ¿cierto? Y empecé como a temprana edad, bueno, yo tenía contacto con eso y de ahí yo empiezo a tener mucho gusto, digamos, en la adolescencia hacia las mujeres en esta parte. Busqué muchos espacios, el diablo me rodeaba con hombres que sí, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, pero yo decía no, no, pues algo, o yo decía no en el momento, pero después accedía, pero el Señor ponía freno, algo pasaba, algo se presentaba en el camino. Yo llego al camino del Señor y yo empiezo a decir, venga, pero ¿por qué yo tengo esa atracción? ¿Qué es lo que pasa? El mundo lo vende como algo normal, como hay que experimentar, como que cuál es el problema, eso es una experiencia normal y por eso es que hoy vemos tantas situaciones. Pero resulta que después de muchos años de estar caminando, digamos, con el Señor, asistía y escuchaba y el mensaje caía y lo entendía. En un retiro de mujeres de sanidad interior, en una administración, yo empiezo pues como a decirle, Señor, yo por qué, si yo estoy conociéndote, si estoy contigo, por qué siento esa inclinación, qué es lo que pasa. Yo no quiero sentir esto, tú no me creaste a mí para esto. Y el Señor me lleva a la etapa de mi vida cuando yo tenía entre 3 y 4 años de edad. Yo fui abusada por dos niñas vecinitas de mi casa, con las que uno normalmente juega, al papá, a la mamá, a la cocinita. Ujú. Yo soy muy en eso, muy rayada y digo, venga, no dejen jugar los niños donde uno no los esté viendo, porque están encerrados, porque están por allá. Y por ejemplo, en mi casa yo soy rodeada de niños, pero yo soy alerta y me dicen, ay, no sea exagerada. Pero yo lo viví. Venga, juguemos al papá y a la mamá y esas dos niñas me abusaron. En ese momento el Señor me lleva a ese episodio y yo recuerdo todo, desde que yo salí de mi casa hasta que me desplacé a la casa de ellas. Empezamos a jugar, yo veo la escena,
sea, fue un recuerdo que vino a mi mente instantáneo y de ahí se desplegó toda la película, pero en ese momento el Señor trajo sanidad a mi alma. Ujú. En ese momento el Señor trajo mucha libertad para yo ver con limpieza, no solo a los hombres, porque también tenía una perversión sexual para los hombres. Yo no podía mirar a un hombre con limpieza. Y el Señor empieza a traerme en ese momento la libertad de yo poder mirar tanto a los hombres como a las mujeres con limpieza. Entre más nos pervertimos en esa área, no es solamente algo físico, es algo muy mental. Entonces la mente Ujú. pide más y Y más más. y más, hasta que es el Señor que le pone el freno a uno, Ujú. definitivamente. Sí, yo hoy en día digo que hubiera sido de mí si el Señor no me hubiera encontrado. Claro. Que hubiera sido de mí. Creo que mi hijo estaría dentro de la lista de mi mamá se volvió lesbiana, Ujú. porque estoy convencida de que es una herida en el corazón, es una herida y un deseo de saciar en cosas equivocadas lo que está es en el Señor. Totalmente. Sí, eso que duele, ¿cierto? Saciarlo con otra cosa. Ujú. Wow, baby. ¿Tienes un hijo? Tengo un hijo bellísimo de 26 años, de 26 años, gracias a Dios, es un hombre bien especial. Cuéntanos, ¿cómo llegó tu hijo a tu vida? Pues, en teoría, Como todo antes del estabas, Señor, ajá, yo, bueno, en ese me adelanté mucho, pero voy a volver a tomar ese pedacito. Yo buscando hombres, buscando hombres, buscando hombres, yo me iba a casar en el momento en que mi esposo llega a mi vida. Yo tuve una relación con una persona que lo conocía desde niña, tuve una relación 3 años con él, un hombre de muy buen nivel económico y pues cuando yo conozco a mi esposo no era de buen nivel económico, ¿cierto? Entonces, como yo tenía una herida en el corazón, entonces me gustaban todos me gustaban y a todos los hacía caer, pero entonces en él hubo algo especial. Él físicamente no fue como el prototipo de hombre que a mí me hubiera gustado, pero él también dice, a él le gustaban eran las monas, no sé qué vino a hacer con esta morenita. Pero yo lo conozco a él en unos 15 de una sobrina, yo en ese momento era estrato 17, entonces ya se pueden imaginar cómo era de pinchadita. Y él llega y me dice en ese momento como, bailamos, y yo con esa sí, sobradez, digo, oye, estoy ocupada, por favor, o sea, no me molestas, no me interesas. Pero entonces en la fiesta yo empiezo a ver que él baila muy bueno y eso me llamó la atención. Entonces ya transcurrió la fiesta, eso de la medianoche, yo terminé de tomar. Ah, bueno, porque yo estudié publicidad y mercadeo, 6 semestres de final, mentira, no. Me faltó un semestre para graduarme. ok, Y ya de ahí me vine a Manizales, porque eso fue en Medellín, y estudié ya enfermería aquí en Manizales. Pero entonces yo conozco a mi esposo, pero yo me iba a casar en Medellín con esta persona, ya teníamos todo listo, y yo tomé a mi esposo pues como otro más de la lista, sí, eso sí. no hacía la diferencia. Yo me sentía aquí sola en Manizales y podría tenerlo a él en Manizales. Pero entonces ya el de Medellín empezó como, venga, ya tenemos todo listo, nos íbamos a pasar luna de miel en República Dominicana para la época, estamos hablando de hace más de 30 años. Sí, Pero entonces yo como que ya el corazón como que me estaba jalando, como que, pero yo como que decía, bueno, este es, en ese momento mi carnalidad no me deja ver más allá. Él es muy lindo, paso muy bueno con él, parrandeo bueno con él, pero él no tiene plata. Este sí me da todo lo que yo necesito y todo lo que yo he querido, pues lo tengo en este. Listo. Pasamos así un año.
un año con el uno y un año con el otro. Ay, no puede ser. ¿Cómo ¿Cómo hacía? No hacías? sé. Volaba en un vuelo de Avianca que salía de aquí del aeropuerto de La Nubia a las 6 de la mañana a Medellín. Y al de Medellín yo le decía, no, tengo que estar en Manizales a las 5 de la tarde porque tengo cualquier X bobada le cosa. inventaba. Y entonces yo me regresaba en el último vuelo de Avianca a Manizales a verme con Mauricio. Y eso Ay, fue así. ahora salió una serie igual, es igual. O No, sea, de pero verdad se me vino a la cabeza, es la misma cosa, te lo juro. no, entonces, bueno, en esa no la pasamos hasta que ya Mauricio dijo, venga, no, Sí. esto ya, en ese, Pero ninguno de los dos sabía de la existencia del otro, o tú le contabas a no. Mauricio. Mauricio yo creo que sí sabía, aunque él dice ahora que no, que si él Sí. hubiera sabido, él decía, Jamás. no con esta vieja. Pero yo creo que él sí sabía, se aguantaba. Por eso fue que al año ya me empezó a decir, venga, no, porque ya nos empezamos a vincular muy fuerte. Ah, bueno, en ese diciembre yo me iba a pasar con el novio a Medellín un mes. Yo me fui un diciembre, un 11 de diciembre y regresaba el 11 de enero. Ujú. Entonces ya Mauricio ya me dijo, no, Sí, entonces váyase, por aquí no vuelva. Y si vuelve, se pone a freír pero espárragos, pero conmigo no más. Mauricio estaba enamorado. Y yo ya también, Ok, porque yo dije, yo me voy cuando vuelva lo contento. sí. Y cuando vine, ya, o sea, la puerta estaba cerrada. En ese mes ya el corazón mío estaba pegado a Mauricio, ya no me importaba como que el dinero, la Ujú. posición social de este hombre, y este hombre también la daba todo por mí. Él no le importaba, y no le importaba tanto que ya yo empecé, ya Mauricio me puso cierre, fue difícil conquistarlo otra vez, yo le llevaba manzanitas, en ese momento le llevaba cassette de Víctor Manuel, con eso fue que lo volví a reconquistar, pero para él fue difícil y yo ya empecé pues como a tratar de dejar el de Medellín y él me decía, no, yo sé que tú estás enredada con algo, pero yo voy a esperar. Yo voy a esperar, yo voy a esperar. Y yo decía, bueno, él se seguía haciendo cargo de mis cosas económicamente y inclusive aún él me daba a mí para la época un mínimo para que yo no trabajara y ese mínimo yo me lo gastaba con Mauricio. Ay, descarada. Bueno, las cosas pues, pero también ahí Total. compraba cassette y Sí, compraba claro. manzanas para recuperar a Mauricio. Ya de ahí yo quedé embarazada Ok. en una noche de fiesta. Yo quedé embarazada, ya pues yo sí estaba muy tragada, muy vinculada con Mauricio, entonces yo ya dije, bueno, aquí ya sí tocó sí o sí cortar con la persona de Medellín. Y lo llamo, le digo, mira, no vamos más, ya definitivamente no, ya, ¿qué pasó? No estoy embarazada. Y la reacción de él fue decirme, ¿quién más sabe que estás embarazada? Y yo no, pues en mi casa. Dice, no, que nadie se dé cuenta y vente, yo me hago cargo del bebé. ¿Qué? No puede Yo me ser. hago cargo del bebé, o sea, por eso digo, él la daba todo, toda por Todo, mí. sí. Imagine la falsedad mía, el descaro, el atrevimiento, o sea, no sé. Pero él me dice, no, vente, y yo me hago cargo, y yo le dije, no, imposible, jamás, pues ¿cómo? Me llama la mamá de él y me dice, mi hijo está sufriendo mucho, yo estoy de acuerdo con él, no pasa nada, te perdonamos, vente, aquí se le va a dar todo lo que el niño necesita. O sea, ellos de una familia bien, bien y con una proyección muy buena por la profesión de él en el momento. Pero entonces yo digo, no, 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 no hay No, cómo. no, no No hay cabe. cómo, yo corté, fue muy duro para él todo el embarazo porque él me llamaba, a mí me tocaba colgarle. No. Yo, no, 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 es que ya no puedo, ya esto se tiene que acabar. Ya empezamos problemas con Mauricio, problemas ya Mauricio con alcohol y juego, entonces no era lo que yo quería para mí. Ya Juan Pablo nace,
yo le digo, mi mamá me dice, no, pues ya usted tiene como ganarse la vida. Yo trabajaba en el momento en el Seguro Social. En esa época, me dice usted, ganaba supremamente bien, en esa época pagaban muy bien. Y me dice, pues usted no tiene necesidad de casarse. Pues aquí usted ya trabaja, aquí el niño, aquí vamos a estar bien. Pero yo siempre lo describo como no estaba enamorada, yo estaba idiotizada. O sea, porque yo permitía que Mauricio en ese momento hiciera, no, él no fue mujeriego, pero era bebedor y jugador. Entonces Claro. ya se pueden imaginar, pues, lo maluco del asunto. Nos casamos cuando Juan Pablo tenía 9 meses de nacido y a los 15 días ya se acabó el encanto. Entonces, la actitud mía, ¿cuál fue? Buscar a mi ex en Medellín. Ok. Buscarlo, empecé a buscarlo, a buscarle el lado, como a mirar a ver si podíamos volver y obviamente ya me dijo, no, ven, Sí, no, ya. ya en este momento estoy con otra persona y bueno, ya. Y eso fue ya como el capítulo cerrado en su vida. Hoy doy gracias a Dios porque él fue un buen hombre y yo le hice mucho daño. Y bueno, gracias a Dios sé que tiene un hogar bonito, Ujú. bonito con una persona. Pero pues yo con Mauricio fueron 5 años y medio que viví durísimos El matrimonio. en el matrimonio, porque nos casamos y de ahí a los 15 días ya fue terrible. ¿Por qué se acabó el encanto? ¿Por el tema del alcohol, de los Sí, juegos? claro, porque él seguía como, él a los 15 días se queda en la calle. A los 15 días se queda en la calle y me llama como sin nada, como, hey, no, la fiesta, hey, no. Entonces yo ya, en mi actitud de esposa, de señora, yo digo, no, Sí, que es no, no, eso. olvídate. Y de ahí empezamos, si durábamos una semana contentos, era, mejor dicho, una fiesta. Qué difícil. Nosotros salíamos a parrandear Ujú. y siempre terminábamos en pelea. Mauricio no fue de golpe, yo era Sí. la que quebraba cosmetiquera, la que le tiraba la mano encima, Ujú. pero de ahí fueron 5 años y medio que una familia que estuvo a la brecha intercediendo por nosotros. La familia era la familia de mi esposo, viendo lo locos que estábamos, lo enredados que estábamos, esa familia empezó a pedir oración en el lugar donde asistían. De ahí nosotros tuvimos un encuentro con el Señor. Llevamos 20 años caminando con el Señor y creyéndole, básicamente creyéndole. El Señor a nosotros, o bueno, el Señor a nosotros nos habló desde un principio. Recuerdo que la primera charla que yo escuché del Señor fue acerca de la mujer samaritana. Y yo como que decía, y yo, ay, venga, ¿qué pasó? Y este señor, ¿quién le contó todo lo ¿Quién que le yo contó? he hecho, todo lo que yo he vivido, todo lo que yo necesito? Y a mí eso se me quedó en el corazón. Sí. No, nosotros empezamos a asistir, bueno, empezó Mauricio a ir porque ese día tuvimos una garrotera impresionante y ese día yo decidí en mi corazón separarme. Ese día. Ujú. Y ese día, esa garrotera que tuvimos, la tuvimos en la casa de mis suegros. Delante de Juan, delante de mi suegro, delante de mi cuñada, se tuvieron que llevar el niño porque yo estaba reenchuquizada y pues él estaba borracho. Esa era otra cosa, yo era una mujer tan sabia que peleaba con un borracho. No, claro, el Que, complemento por perfecto. Dios, o sea, sí. Entonces en ese momento mis suegros me llevan al trabajo, yo trabajaba en Central de Urgencias de Salud Copen para la época y me llevan y me dicen, no, estamos orándole al Señor por un milagro y yo, bendito. No, pero tranquila, no, sabemos que el Señor va a hacer el milagro, sabemos que esto no es para ustedes, no sé qué, pero créale, téngale paciencia y yo no, hasta hoy yo he tenido un dicho que yo decía, yo no fui la chancla que él dejó tirada, pero en ese momento yo llegué a trabajar súper mal, descompensada,
me tuvieron que poner medicamentos para bajarme la inflamación de los ojos, de la llorada tan tremenda que había metido. Y ese día yo le dije, mi jefe en ese momento era pues mi mejor amiga, y yo en ese momento le dije, no, Marce, yo hasta el día de hoy, no, ni porque yo fuera fea, ni porque yo fuera lo peor, ni porque esto, no, suerte es que le digo, yo tengo un buen sueldo, yo puedo sacar a mi hijo adelante, de esas cosas que el mundo le ha vendido a uno, no, usted puede sola. Totalmente. Y esa mujer fue un instrumento de Dios, porque ella en ese momento era mamá soltera, y ella me decía, no, no, Vivi, aguante, aguante, usted no sabe lo que es criar un hijo sola, aguante, mire, y yo no, pero es que mire el borracho, el borracho, el borracho. Entonces Mauricio siempre fue el borracho y el jugador. Cuando yo llegué al Señor, el Señor me dice que yo era más perversa que Mauricio. Wow. Y el Señor a mí me quita como que un velo. Y yo volteo y le digo al Señor, perdón, yo, si él es el borracho y el jugador, el mal marido, y ante los ojos de todo el mundo Mauricio era el mal marido. Pero cuando el Señor a mí y yo digo, me revela esa verdad, porque yo hasta ese momento me sentía la mujer, la mejor mamá, la mejor ama de casa, y el mal marido era él. Pero resulta que yo tenía un historial delictivo terrible. Yo en esos 5 años y medio me acosté con, bueno, como dice él, no le voy a dañar la reputación. O sea, era una cosa loca. Sí. Pero entonces esa jefe en ese momento me dice, no, aguante, aguante. Y ese día mi cuñada me llama y me dice, ay, que cómo va, y yo, ¿usted cómo cree que voy? Bueno, mal, no sé qué. Y ella voltea y me dice con una alegría y me dice, es que le quiero contar que Mauricio se fue para la iglesia con mis papás. Entonces, sí, ah, bueno. Y yo llegué y le dije, ah, ¿cómo así? ¿El diablo haciendo hostias? Ay. ¿O el que reza y peca empata? Y ella también voltea y me dice, Vivi, no, de pronto hoy es el día del milagro. Nosotros hemos estado orando por eso y de pronto hoy es el día. Y ese fue el día. Ese fue el día que hizo el Señor. Qué hermoso. Porque ese día, desde en ese momento nosotros empezamos, él salió de la iglesia, teníamos para la época una 80, y él va al trabajo mío. Y yo estaba decidida en el corazón a decir, no, ya no más. Él va esto es una anécdota muy especial, porque en ese momento hay un vigilante que no me quiere por lo sinvergüenza que yo era. Porque él decía, esta vieja tan boleta, ¿qué es? Esta vieja, ¿qué? Esta vieja, bueno. Pero él no me quiere, entonces él ya llega y me dice, Quiseno, ahí está su marido afuera. Y yo le digo a él, no, dígale que yo no estoy. Y él llega y me dice, salga usted y dígale, porque no me quería. Claro. Entonces yo adentro, no, yo no voy a salir, no voy a salir. Y Marcela, mi amiga, en esa época me decía, salga, Vivi, salga, criar hijos sola es muy duro, salga, salga, salga. Hasta que yo salí y yo llego y encuentro a Mauricio ya. Yo no sé, yo creo que estás muy joven para acordarte de los muñecos Giordano, que eran con unas orejitas así caídas, unos peluchitos todos tiernos, y lo veo ahí en esa moto con una bolsa colgada. Y yo como que... Y él voltea y me dice, yo no quiero que el matrimonio se acabe. Busquemos ayuda. Busquemos ayuda. Era que antes de encontrarnos con el Señor, habíamos estado en terapias con un psiquiatra en el hospital de Caldas. Pagábamos en esa época como 25,000 pesos la consulta, y era una consulta semanal. Como en la necesidad de quienes queremos que alguien nos ayude, que algo. Pues obviamente no fue por ahí, entonces ya él me dice, busquemos ayuda, y yo como que, otra vez. Y la anécdota es que en esa bolsita la mamá le había regalado una Biblia, y él llevaba esa Biblia ahí. Y ya de ahí a los 8 días fuimos a la iglesia, y ahí fue donde el mensaje fue de la mujer samaritana, y ya de ahí como que empezamos ya muy intermitentes. Unas veces íbamos, otras veces no. Me parecía terrible la bulla que hacía la alabanza.
¿Por qué? Para mí en ese momento era la bulla. Me Ok. parecía terrible, entonces yo le decía, llegamos a las 9:30, Ujú, cuando la alabanza ya se hubiera acabado. Y ok. yo ahora digo, si me pierdo una canción de la alabanza, ya me Horrible. perdí todo el Totalmente. servicio. Entonces, fue un tiempo bonito, fue un tiempo bonito de reconocer que yo era más perversa que mi esposo, más perversa, de conciliar eso con el Señor, porque Ujú, entonces ante los ojos del mundo Mauricio era el borracho, el mal marido, el jugador, y esta era la sinvergüenza, pero nadie lo sabía. claro. Entonces fue un tiempo bonito de conciliar con el Señor, no fue fácil, fueron, creería yo que unos 3 años, 4 años más del proceso de creerle al Señor. El Señor nos decía una cosa y nosotros decíamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ujú, ¿Cómo esto? El proceso de contarle a mi esposo de que la mujer que él creía que tenía en la casa no era la ujú. mujer. Él dice que lejos de imaginarse que yo le había sido infiel, jamás. No, Vivi, me parece increíble porque llegábamos a la misma conclusión con Juliana, que ella también se casó como con ese desconocimiento, ¿cierto? Pues uno se Ujú, casa como, bueno, por cumplir ese, pero ese matrimonio para el Señor es tan valioso que Él lo rescata, o sea, uno ni siquiera se da cuenta y Él está haciendo maniobras atrás para que no suceda, ¿cierto? Como esa separación. Y estoy completamente de acuerdo con tu amiga, la que te dijo eso en ese momento. Me ha tocado dar ese consejo a más de una amiga de aguanta, ora. O sea, clama por tu esposo, pero es mejor clamar a ser mamá soltera, porque ser mamá soltera es durísimo. Ahora el mundo nos está vendiendo el no, la independencia, el ujú. empoderamiento, pero si ustedes ven, todas las mujeres que dicen ser empoderadas, independientes ante los ojos del mundo, son mamás solteras. Y yo creo que todas, o la mamá soltera que está viendo esto, sabe lo difícil que es acostarse en la noche con el cansancio encima, con la nevera vacía muchas veces porque no alcanza, Ujú. pero tengo el título de soy mamá soltera independiente. Qué chévere. No, de verdad que es más fácil clamar por el matrimonio que ser mamá soltera. Yo agradezco mucho toda la oración que hicieron en favor de nosotros. Hay una persona del equipo de trabajo del lugar donde nos congregamos. Ella dice, en algún momento ya que nos volvimos amigas, que compartimos, ella me cuenta que ella veía entrar una pelirroja por esa puerta. Y esa pelirroja era yo. En ese momento yo era pelirroja y ella decía que el Señor le ponía una carga a ella tan fuerte para orar por mí, porque decía, yo le veo una carita de amargura a esa muchacha, yo le veo una carita de amargura. Y ella, cuando ella me compartió eso a mí, yo dije, no, Dios mío, ¿tú cómo le pones? Y es la carga que el Señor nos pone muchas veces a nosotros por X persona, que uno Sí. dice, no, yo voy a orar por esa persona. Y el Señor escucha, estas oraciones no quedan en vano. Porque mucha gente puede decir, no, es que yo llevo orando 10 años por mi esposo, pero ¿qué has hecho tú en fe y en obediencia Ujú. para que ese esposo Se da. ceda? Ujú. Yo siempre les digo a las mujeres casadas que vienen y buscan un consejo, es que mi esposo esto, mi esposo aquello. Yo digo yo, el Señor no es sordo, ni es falta de misericordia para ver clamar una esposa Ujú. por un esposo y decir, ah, que sigan así. No, hay algo que no se está haciendo correctamente, hay algo que mi vida no está dando en obediencia al Señor, en rendición. Totalmente. Porque esto no se trata de que, ay, si yo oro, Ujú. pues Todos oramos. todos oramos, pero el Señor también quiere de nosotros una obediencia y rendición. Y yo creo que uno de los éxitos en la vida de nosotros, porque nosotros no somos mejores que otra persona, o sea, mejores que otros, nosotros tenemos, o sea, tengo mucho para contar en este testimonio, horas Ujú. de cómo nos tocaba enviar a nuestro hijo donde mi hermana mayor en la época y le decíamos, Juan, ve saluda a la tía y quédate allá hasta que nosotros vayamos. Y ese ve y saluda a la tía hasta que nosotros vayamos era, no había comida en la casa. O si había, había agua panela con pan, porque empezamos ese proceso de creerle al Señor. Entonces era como así,
yo tenía la opción de ir a mi familia es una familia en la que nos apoyamos y nos respaldamos, de decir, venga, estamos pasando necesidad, estamos aguantando hambre, pero mi orgullo no me dejaba, yo decía, oiga, les voy a ir a decir que la cristiana está aquí con aguapanela y pan, olvídese, Juan, ve y saluda a la tía y quédate allá hasta que vayamos. Y nosotros sabíamos que mi hermana le iba a dar comida a Juan. Y muchas veces nosotros llegábamos y ella nos ofrecía, ay, ¿quieren comer arepita con carne? No sé qué. Ah, bueno, sí. Pero o sea, pero fue un trato necesario para bajar el orgullo tanto de mi esposo como el mío. Wow. Porque nosotros, a pesar de que éramos los super amigos y nos reíamos con todo el mundo, el orgullo lo teníamos elevado. Usted no sabe quién soy yo. Ujú. Y por eso mi esposo duró 2 años y medio sin trabajo, dependiendo del salario de la esposa. Él, por ejemplo, él trabajaba en una empresa muy buena y él ganaba muy buen dinero y él decía, ay no, ¿cómo que la gente está pidiendo 500 pesos para un pasaje cuando eso valía 500 pesos? No, imposible. Y me tenía que pedir 500 pesos. En ese tiempo, eso fue antes, un tiempo antes o sea, lo que el Señor utilizó para llevarnos a Él. Ujú. Perdimos la casa, porque como yo era tan sabia en esa época, peleaba con el borracho, me gastaba la plata, y yo decía, yo no le voy a dar plata a este para que, oiga, olvídese. Pues la casa la perdimos. Nosotros la teníamos rentada y solo nos tocaba como dar, no sé, 100.000 pesos. Era una parte poquita lo que nos tocaba ajustar para la Ujú. cota. Y yo decía, no, si él no la hace, suerte es que le digo. Y ahora digo, Dios mío, pero fue necesario. Claro. 2 años y medio en que él con todas las amistades que tenía en Manizales le decían, ve a tal lugar y lleva la hoja de vida y listo, ese puesto es para ti. Y llegaba y, no, lo siento, ¿cómo te parece que el hijo de la prima del dueño se quedó sin trabajo? O sea, unas cosas que Sí, uno que decía, no venga, ¿qué sabía. pasó? Claro. Pero era el trato del Señor. Y muchas veces decimos, no, es que el Señor no escucha nuestras oraciones, pero es que lo que debe de subir como olor fragante ante el Señor es esa obediencia y esa rendición de decirle, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Que es como un techo, que no le pasan las oraciones, que no, y no, para Él la mejor alabanza y la mejor oración es la obediencia, eso sube. Y de eso el Señor a veces a mí me envía a hacer unas cosas locas. Que yo digo, Señor, pero ¿de dónde? Ujú. Y así deje de hacer lo que sea, yo lo hago. El Señor me dice, ve y dile a tal persona esto. El Señor me pone, ve y llévale esto a esto. Y yo lo hago, yo no me demoro. Porque yo digo, no, yo quiero ser obediente. Y eso para mí es primordial. Antes que cualquier cosa, lo que el Señor quiere en nosotros es corazones obedientes. Así es, Y dispuestos. dispuestos y tristemente el grueso de las personas que buscan al Señor, obviamente lo buscan por una necesidad y está bien, todos lo hemos buscado por una necesidad, pero ay no, tan exagerado, a mí me parece eso muy exagerado, que el Señor le diga a uno que esto no, pues qué ridículo, qué absurdo, Ujú. no. Una de las cosas que a mí me tocó luchar mucho y que yo le pido al Señor que me mantenga el equilibrio es, en Dulce Jardín yo soy la jefe, pero en la casa yo soy la esposa y la mamá. Wow, Y para mí eso ha sido duro. claro. Y yo le pido mucho al Señor porque mi esposo trabaja conmigo. Todos saben que tenemos una iglesia en Villa María, pero yo no quiero mezclar lo uno con lo otro. O Claro. sea, él es el pastor, él es el sacerdote, él es la cabeza de la casa. Y a mí a veces me cuesta. Y el Señor me baja. Claro, es porque lo ves en todas sus facetas. Entonces empieza la carne a, ay, pero si lo ves, sí, 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 Y como entiendo. venimos de un hogar de matriarcado, donde mi Total. mamá hacía, o sea, para mí es muy fácil mandar y aquí se hace lo que yo diga y aquí se hace y suerte es que les digo. Ujú. Y en la casa yo trato, de hecho yo en algún momento le dije, amor, ¿por qué tú no tomas las riendas de Dulce Jardín? Yo me someto. No, pero es que tú eres la de la idea.
Sí. Entonces tú tienes que ser ahí ha sido duro. Y de hecho las confrontaciones que nosotros hemos tenido como pareja, las hemos tenido en el trabajo. Claro. En el trabajo, porque bueno, digo, bueno, yo soy la jefe, yo soy la que tengo la idea, pero cuando la digo, él, por ejemplo, dice, no, entonces no lo pongan así, pónganlo así. Ay. Y entonces y entonces ya los que me apoyan Sí. en la empresa, entonces digo, bueno, ¿y No entonces aquí exige. qué? Entonces a mí ya que me toca hacer, háganle caso a él, Sí, siendo yo la jefe en Dulce Jardín. tremendo. Pero en la casa sí me toca pedirle mucho al Señor, porque a veces las mujeres, bueno, yo no sé si les pasa todas las mujeres, pero a mí, tal vez de pronto por la línea de matriarcado que es que tiene que ser así, es que esto, es que aquello. Nos pasa. Y yo le pido mucho al Señor que me dé la gracia de ser una mujer sujeta en el hogar. Sí. Ya que él, por ejemplo, él me dice, no, es que yo soy el de logística, yo soy el jefe de logística. Y yo no, ven, pero es que para mí es muy duro tener que darte órdenes delante de las personas que me... Claro. Además que las personas siempre están mirando, observando, muchas veces con un corazón de crítica. de crítica, sí, y como, por ejemplo, ustedes son pastores en Villa María, entonces, claro, son como, ah, no, pero si la pastora le da una orden, yo le puedo dar una orden a mi marido en la Esa. casa. Para mí eso ha sido Claro, muy difícil y siempre le pido al Señor que me dé la gracia de poder manejar esos dos ambientes, niveles, sí, ¿cómo se dice? Sí, de poderlos manejar porque facilito se mezclan. claro, Y claro, facilito se mezclan, no para el bien, sino para el sí, mal. sí, Yo sí, mando de males. Y no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere es en el hogar un sacerdote. el orden, súper Ese importante. es el orden. Uno ve mucho en medio de las familias que lo rodean a uno, la mujer mandando en la casa, Ujú. la mujer tomando la rienda, la mujer esto. Tal vez esto que voy a decir a muchas les vaya como que a él. Cuando nosotros decidimos unir las finanzas, eh, el Señor empezó a bendecir Dulce Jardín. Mi esposo hace como 7 años dejó de trabajar con empresa secular Ujú. y en ese momento él cuando salió del lugar donde trabajaba, él me dijo, bueno, me dijeron que llevara una hoja de vida allí, me dijeron que allí, y como él es tan bueno para las ventas, yo le dije, no, trabaje conmigo, Claro, trabaje conmigo y pues si vemos que no funciona, pues consigue trabajo por fuera. Y yo he visto la bendición del Señor sobre nosotros. qué hermoso. Alguna vez escuché a un hombre que me decía, en uno hay poder, pero en dos hay poder multiplicado. Qué Y esos dos se vuelven uno. Y a mí eso se me quedó en la cabeza que yo dije, y yo lo veo ahora. Dulce Jardín es producto de una decisión tomada en obediencia. Mi hijo, a los 8 años, no me quería. Él, de hecho, recuerdo en un retiro de niños que el Señor me dio la gracia de estar allá en la parte pues como de enfermería. Ujú. Hubo una administración y mi hijo me dice, ma, venga que le tengo que decir una cosa. Y él me lleva hacia la parte de atrás. Mi hijo era el tesorito, era todo lo que yo Total. quería, o sea, y él me dice, es que yo le quiero pedir perdón. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No, es que yo te he querido matar. Yo he Padre. querido que te mueras. No. Yo hay días que no te aguanto ni te soporto. Eso para mí fue, Pero tú lo sentías en algún momento, tú siempre lo veías como, yo no lo, yo lo veía como una cotidianidad. Yo trabajaba más de 12 horas, ujú, yo salía de mi casa, ya aprendiendo a conocer al Señor, yo salía de mi casa a las 5, 5:30 de la mañana y regresaba a la casa tipo
8 o 9 de la noche, con una carga laboral extrema, a batallar con las tareas del niño. Entonces, toda la carga laboral, todo el estrés porque manejaba toda la parte de alto costo, entonces si a un paciente no se le tenía la orden para una quimio, habían problemas. Si a un paciente no se le tenía la orden para unos medicamentos de VIH, tenía problemas. Entonces, ¿qué me tocaba a mí hacer? Trabajar y darle por donde fuera. Yo llegaba a la casa estresada. ¿Usted por qué no ha hecho tareas a un niño de 8 años que no tiene responsabilidad, no entiende de nada? Y en esa época yo, culi cagao, mire, ¿por qué? No. Toda la frustración del día, todo el cansancio del día, yo llegaba y lo depositaba ¿en quién? En el tesorito. Claro. Y el tesorito, que decía, no, qué jartera esta vieja, ojalá se muera, ojalá se caiga por ese balcón, qué bueno empujarla, qué bueno esto, qué bueno... Entonces yo escuchar eso fue un golpe bajito, una puñalada del corazón, y yo, ¿qué? Que eso me lo diga el esposo, la persona allí, pero Pero mi hijo, claro. y de 8 años. Ahí empecé a tomar una decisión, o bueno, empecé a pensar si justificaba gastar tanto tiempo en hacer, digamos, hacer dinero no, porque no, o en gastar tantas horas de trabajo para un salario y perder la calidad con el hijo. Claro. Entonces de ahí él empezó a vivir situaciones en el colegio que me llevaron a mí a sentirme muy mala mamá, a sentir que yo no había hecho bien la tarea como mamá. Y llega un momento en que yo le digo a mi esposo, ya para los 10 años de él, le digo a mi esposo, no, yo me voy a salir de trabajar. Y él me dice, ¿te vas a salir de trabajar? Ya en ese momento el señor le había dado un empleo a él, pero ganándose el mínimo y no nos iba a alcanzar. Pero entonces yo le digo a él, yo me voy a salir de trabajar, eh, siento que Juan Pablo me necesita, siento que debo estar en la casa y él me dice, bueno, si te vas a salir de trabajar, que no sea para venirte a amargar en la casa. Porque una mujer amargada, más de lo amargada que venía, claro que el Señor ya había empezado a hacer la obra, Claro. pero si te vas a amargar, te quedas trabajando. Y miramos a ver qué pasa por Juan. Pero pesó tanto ese sentir del Señor en mi corazón que yo dije, no, no me importa. Para la época mi esposo le daba una cuota de 250,000 pesos a mi suegra, a mis suegros, para ayudarlos, porque ellos no tienen pensión ni nada. Y yo le dije, no, no importa, con eso tenemos que vivir. O sea, eso fue como una anestesia de parte del Señor porque yo no hubiera tomado esa decisión. Claro. Y ahí empecé a estar con Juan, empecé a acompañarlo. Juan Pablo fue un muchacho muy deportivo, de hecho fue ciclista profesional, corrió clásico RCN, vueltas a la juventud, bueno, fue muy deportista, fue campeón nacional con atletas como 7 veces. Entonces lo acompañé, pero entonces había un faltante económico. Y entonces, ¿y aquí qué vamos a hacer? Y llegó mi hermana mayor y me dice, yo plata no tengo para darle, pero tengo cómo enseñarle para que haga plata. Y me enseñó a hacer tamales. Yo no sabía hacer de comer, nada, cero. Se me quemaba la guapanela. Y yo no, pero tamales, eso es una trabajada, ¿no? Yo no soy capaz, ¿no? Y ella me dice, tiene que aprender. Y me dijo, venda la primera tanda. Y vendimos como 110 tamales. Listo, ahora hacerlos. Me dijo, yo le hago estos tamales y usted va a ver. Listo. Ella tiene una fórmula muy especial de los tamales. Listo, yo dije, bueno, a la segunda vez, venda otra tanda de tamales. Los vendimos. Bueno, ya los va a hacer usted. Yo No, todavía no yo no soy capaz, no los tiene que hacer. Y yo la voy a supervisar. Okay. Y ella me supervisó y estamos hablando de hace 14 años. Y hasta el día de hoy yo tengo clientes de tamales. Ay, no. Solo que yo ya no los hago porque me da pereza. Pues solo para cosas muy específicas que me dicen,
ay, queremos tamales, yo los hago. Sí, Pero de resto, ay, no, eso es una trabajada bárbara. así es. Agradezco al Señor por los tamales, porque a través de los tamales el Señor trajo la provisión para poder llevar a Juan Pablo a campeonatos nacionales de Qué natación. hermoso. Mira que me estabas contando que él era muy deportista y que alcanzó como todas estas cosas, pero si el Señor no te hubiera sacado de ese trabajo, probablemente él no hubiera podido lograr lo que No, logró. no, Y no. me respondiste esa pregunta que te hice cuando empezamos antes de grabar, que yo te decía, Vivi, estoy desesperada. Es que no me siento útil porque no estoy trabajando. Y tú me dijiste, pero ¿y las niñas? O sea, me acabas de responder, gracias. Bueno, gracias a Dios. Gracias. Yo pienso, hay muchas mujeres que se sienten desesperadas, Ujú, que porque están en la casa, y yo pienso, ahora, para mí fue horrible, mi familia, eh, por ejemplo, en este momento el Señor a mí me da la victoria y espero que algún día mi sobrina vea esto, se lo voy a mandar, por favor. porque ella fue una de las personas que estuvo muy en contra de que Juan Pablo estudiara en homeschool, Ujú, de que Juan Pablo, bueno, de que yo tomara la decisión de salirme de trabajar. Y años más tarde, ella tiene una niña de 10 años. Y en este momento el Señor, ella es una eminencia en lo que ella es. Ella es geóloga. Ella trabaja en Nicaragua. Y ella es de las, creo que en Colombia son contados en las manos los que son del área de ella, que es, se me acabó de olvidar. Pero es una profesión como que se encarga de la seguridad social en el trabajo, pero en el área de geología y ujú. minas. Entonces es una eminencia. Ella ha dado cursos charlas hasta en el ministerio. Y en este momento nosotros veíamos la necesidad de que la niña se sentía, porque el papá también es petrolero, entonces trabaja lejos, no sé qué. Claro. Entonces ella en ese momento la necesidad es, necesito, mi hija me necesita. Y empezamos a orarle al Señor por un trabajo, pero un trabajo para las dimensiones de ellas aquí en Manizales no No. lo hay. Ujú, Le resultó una salida a cuento esto porque el Señor honra tanto esas decisiones para uno cuidar la herencia del Señor, que en este momento ella le ofrecen un trabajo y el salario es de 2.500.000. ujú, Para ella eso es para pagar las facturas ujú. y el resto. Pero ella toma la decisión y dice, no me importa, no me importa, mi hija me necesita. Y yo siento de parte del Señor decirle a ella, el Señor te va a honrar, el Totalmente. Señor lo va a hacer, no tenga miedo, el Señor la va a bendecir. Y resulta que ese contrato de 2.500.000 se multiplicó a 4.800.000. Y ahora ella se presentó a un concurso en una de las universidades de Caldas y ganó. Entonces, ver cómo el Señor honra una decisión de dejar ella de estar en un lugar donde gana mucho dinero, Ujú, pero ella dice, no importa, prefiero estar con mi hija. Y ella viene con una mentalidad de que 2.500.000 para al menos pagar las facturas y ayudarle al esposo con algo, no sentirme inútil o ujú. no desesperarme, pero los planes del Señor es, yo te voy a honrar por la decisión que tú estás tomando Qué hermoso. y te voy a permitir estar en tu casa con tu hija al cuidado de ella, pero te voy a añadir. Ujú, Y eso me parece a mí tan lindo porque se repite una historia. sí. Se repite una historia en que para el mundo, pues es una locura. Oiga, pues ¿cómo lo va a Totalmente. hacer? Pero en el mundo del espíritu, la decisión como mamá de estar en la casa, en cuidado de mi hija, de mi hijo, el Señor lo valora. Y yo veo la mano del Señor sobre nosotros como familia, nosotros nunca nos imaginamos, el sueño mío era tener un carrito Sprint rojo, ese era el sueño, Ujú, pero andábamos en una 80. Yo decía al menos un carrito, un Sprint, y cuando el Señor nos da la gracia de sacar de concesionario nuevo un carro Volkswagen, uno dice, ¿cómo? Económicamente no nos daba, pero el Señor se mueve.
el Señor orquesta lo que sea. Ahora, con lo de los eventos, cuando empezamos ya los eventos que había que cargar, que había que contratar, yo dije, hay que echar una camionetica con un Volco. Y tener la camioneta que nosotros tenemos ahora, es decir, ¿cómo el Señor? Locura para el mundo, ¿cierto? Locura para mí. Sí. Ahora que el Señor me ha concedido la gracia de ir a Israel, y yo a la gente la animo, yo le digo, cuando la gente se me arrima, venga, ¿y qué tal? Y le digo, eso es la tierra más soñada que pueda existir. Sí. O sea, esa tierra tiene historia, esa tierra habla por sí sola. No le dé miedo, hágale. No, pero es que yo no tengo la plata que ustedes tienen, bendito. Sí, Yo soy una de las que digo, nosotros trabajamos para vivir bien, porque a mi esposo y a mí y a mi hijo nos gusta vivir bien, pero nosotros no es que la gente dice, no es que están forrados en billete. No, gracias a Dios por Dulce Jardín. Y el Señor inclusive a veces me dio ahorritos, no quiere decir que con todas sea lo mismo, pero hay veces que me pone en el corazón hasta el costo. Ujú. Y yo como que, ay, Ay, yo con la Señor. caletica ahí guardada. Y ya voy y le digo a mi esposa, amor, mira esto. Ah, bueno, si el Señor lo dijo, hay que hacerlo. ¿Ya? Totalmente. Te entiendo. Cuando fuimos a Israel, nosotros también, nosotros, no, ¿te acuerdas? Fue el matrimonio y a los 4 meses, 5 meses ya era el viaje y nosotros, o sea, Daniel, antes de casarnos, él tenía un trabajo y no, pues, o sea, él vivía en la casa de sus papás y ganaba lo que vivía, sí, tal cual. Decidimos casarnos, ir a Israel y fue, ay, o sea, Daniel en ese entonces tenía 23 años, llevar a 4 mujeres, 3 mujeres, y él era una locura, No, o no, sea, de la era una mano del locura. Señor. Y te entiendo porque yo ahorita también cuento y yo, no, tienen que ir, pero ¿cómo hago? Yo, vea, compré los tiquetes y en fe el Señor le da, Yo porque le es digo a así la es. gente, yo le digo, ¿quieren ir? ¿Qué paso de fe has dado? No, pues yo quiero ir. No, Sí, no. ¿Tienes pero, pasaporte? sí, No. Ah, bueno, entonces ese es el primer paso de fe que vas a dar en este momento. Y quiero compartir este versículo que me define a mí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. qué hermoso. Ese versículo me define a mí. Yo soy una persona que me defino. Todo yo lo he hecho en fe. La primera vez yo dije, eh, voy a ir a Israel. Y mi esposo voltea y me dice, oye, no, estás loca, no, no. No, el primer paso de fe fue el siguiente. El primer paso de fe fue, el Señor me puso en el corazón pasaportes. Mi hijo ya lo tenía. Ujú. Y resulta que pasaportes estamos en pandemia. Mm. Gracias a Dios para nosotros pandemia fue una temporada buenísima. O sea, los primeros 15 días para nosotros no, para mí, yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Claro, son eventos, No hay evento. total. Y yo creo que en medio de todo, yo tendí como a deprimirme, porque yo resumo mis primeros 15 días de pandemia en dormir y comer chocolatinas Jumbo. Subí 10 Sí, kilos. estás deprimida. Sí, Sí, total. yo de pronto, yo me bañaba, tin, me acostaba y dormía todo el día, empataba. De pronto salía a comer, eso los primeros 15 días. En esos primeros 15 días, el Señor me da un sueño muy diciente. Yo sueño muchas bobadas, pero el Señor me habla en sueños, pero cuando son sueños del Señor, son sueños específicos. Sí, Yo no tengo que botarle mente sí, en que el papelito rojo, sí, no, sí. el Señor, puntual. Entonces el Señor me da ese sueño y yo dije, bueno, manos a la obra. El Señor tiene un propósito con nosotros, el Señor lo va a hacer y este encierro va a ser de bendición. En ese momento ya alguien me llama y me dice, oye, tú no estás entregando desayunos. Y yo dije como que, ven, no podemos salir. Y mi esposo le habían ya generado un permiso para entregar mercados de la iglesia a las familias.
Entonces ahí se me abrió a mí la lámpara, Claro. la luz del Wow. Señor llegó y me dijo, es que la bendición ahí está. Entonces empezamos, sí estoy entregando desayunos, ya me fui con mi cuñado a que me ayudara a mover un permiso en la alcaldía para que nos dejaran salir a los dos, porque en esa época solo dejaban salir a uno en un carro. Entonces a salir a los dos, y en esa época salíamos con 10, 15, 20 desayunos a Impresionante. entregar. O Wow. sea, fue la bendición del Señor. El Señor, yo hice una oración, no, una oración jocosa, no, un comentario jocoso el día que nos encerraron. No lo olvido, subiendo las escalas de mi casa, volteé y le dije a mi esposo, bueno, Señor, tú sabes que nosotros vivimos de los eventos. A nosotros nos gusta la buena vida. Envía los cuervos a esta casa como enviaste los cuervos aquel día a alimentar a tu siervo Elías. Y seguí. Wow. Y sobrinas mías nos llamaban y nos decían, tía, ¿qué quieren almorzar hoy? Nos llegaban pedidos de frisbee, nos llegaban pedidos o sea, del supermercado, ¿no? ¿De qué están antojados? No, pues, bueno, ya ni, Sí. o sea, nosotros siempre vimos al Señor a través de todo. Y pues se nos abrió la puerta por ese lado. De ahí yo dije, pasaportes, toda moneda de 1.000 y de 500 que llegaba a mi mano a la alcancía iba a dar. Y esa alcancía se llenó, sin mentirle, creo que en menos de un mes o mes y medio. O sea, se Wow. llenó. Por eso yo digo, el Señor prospera ese deseo. Y yo le digo a mi esposo, bueno, la alcancía para los pasaportes. Y él me dice, no, la alcancía para los pasaportes no. La alcancía para pintar la puerta de atrás del carro que estaba rayada por las bicicletas de mi hijo. Ajá. Y yo, no, No. el Señor me puso en el corazón que era para los pasaportes. Pero Y fue todavía no chistoso. tenías la idea de Israel, o sea, solo los Yo pasaportes. ya venía orando Ah, ok, por ese deseo. ok. Ya venía orando. Que yo quería que el Señor me llevara, pero humanamente para mí era imposible. Entonces, pasaportes, pandemia, fronteras cerradas, el esposo tiene razón y me dice, oye, te vas a ir para la Rochela y en el peaje de la Rochela te van a pedir pasaportes. Y yo recuerdo que yo volteé con mucha, digamos, autoridad y le dije, no sé, pregúntale al Señor. Ya, la cosa se quedó así. Llamé a mi sobrino que trabaja en la gobernación y le dije, Dani, mira, necesito sacar los pasaportes. Y él me dice, tía, las oficinas están cerradas. Y le dije, yo quiero ser la primera cuando abran las oficinas. Pero todo ese tiempo, eso duró como 5 o 6 meses. Todo ese tiempo mi esposo, oye, dame la alcancía para pintar la puerta del carro. Oye, la alcancía. No. Me dieron la cita para los pasaportes. Y ahí, parados para pagar los pasaportes, mi esposo me decía, ¿pero pasaportes para qué? ¿A dónde nos vamos a ir? Pues no, te estás enloqueciendo. Y yo, pregúntale al Señor. Nada, que vea que mejor pintamos la puertica del carro para que nos quede bien bonito. ¿Qué no? Y ya pasado ese tiempo, ese año, al año siguiente fueron que se abrió pandemia, ya creo que fue 2022, sí, 2022, y yo mandé una petición. Le dije, Señor, yo quiero estar en ese lugar, porque yo quiero experimentar lo que la gente dice que experimenta. Sí, impresionante. Y al año siguiente el Señor me concedió ese Qué deseo. hermoso. Esta es una invitación para Martica, que necesito que se siente en esa mesa a contar todos los testimonios que ella sabe. Martica es una bendición. Martica es una Martica, cuando ella empezó con el cuento de Israel, yo dije, ni porque el Señor no lo escuchara uno acá, y ella guardaba el silencio. Y yo era una de las que decía, ella que es billetuda, ella tiene marido billetudo, ella es billetuda, tienen con qué ir a Israel. Y vea. No, es impresionante, Martica. Y la sabiduría con la que ella me manejó ese tipo de comentarios, porque otra me hubiera mandado a freír espárragos, pero ella manejaba la cosa con mucha sabiduría. Y cuando ella volvía y me decía, hoy vamos para Israel, creo que fue en el 2016 o 2017 que ella sembró ese deseo en mi corazón. Que en ese momento yo dije, yo volteé, ella me dijo, vas a mandar peticiones a Israel, y yo,
Esas bobadas, ni porque el Señor no lo escuchara a uno acá. Sí, Y hay una promesa conforme a eso. totalmente. Israel no es una tierra amada. Las personas que me están viendo no les dé miedo ir a Israel, Israel. Y no les dé miedo y no piensen, ay, no tengo plata. No, yo tampoco la tenía. No, el Señor solamente quiere que tengamos el deseo por conocer su tierra y Él da la plata, definitivamente. Y pone a las personas, porque mira que yo se lo he dicho a Martica, yo le he dicho, una de las cosas por las que amo tanto a mi esposo es mi suegra, de verdad te lo digo. Y en el mundo esto es difícil de decir, pero si no hubiera sido por Martica, o sea, que yo, o sea, la palabra Israel yo ni siquiera la tenía en mi mente, ni siquiera la tenía en mi corazón. Y ahora entiendo que si tú no amas a Israel, no tienes en tus oraciones diarias a Israel, tú no puedes decir yo amo al Señor y tampoco amas su plan. Una palabra muy bella que escuchamos en este recorrido es, ¿qué hace Israel especial? Y la gente puede pensar, ¿no? Porque es una tierra, digamos, aunque es desierto, es una tierra que habla por sí sola y la hace ver bonita. Pero ¿qué hace especial a Israel? Es la tierra del gran rey. Así es. Es la tierra que lo vio nacer, la tierra que vio cumplirse su ministerio, pero es la tierra que lo verá regresar. Así es. Hermoso. Su planta del pie tocará el Wow, monte de los olivos. hermoso. Eso lo hace A mí especial. eso me, no, ya. Y uno poder entender eso, uno Es dice, Dios impresionante. mío, a mí me dicen, y les confieso, no me voy en el 2026 para Israel por prudencia, pero el deseo está. Lo sé. Y mi esposo sabe, mi hijo, cuando le dije, amor, mira, ya está el viaje para el 2026, mi hijo sí es No, uno de para. los que me empuja. Y me Ah, dijo, ok. ma, la alcancía ya la tiene. Y yo, no, hijo, tengo que ser prudente. Claro. Eso no, ma, como que, de hecho, Juan Pablo fue el que me animó a este viaje este año. Yo le dije, hijo, no, este año ha sido pesado, no sabemos esto para dónde va. Y me dijo, mamá, usted es una mujer de fe, Sí. ¿cómo así? Usted es capaz, hágale, hágale que nosotros la apoyamos, hágale que no sé qué, no sé cuántas, él siempre. Y estoy segura que se va a ir con mejores condiciones económicas que la que fue la primera vez, Sí. hágale, hágale, hágale. Y literal, sí Y fue el así Señor fue. así. ¿Cuántas veces llevas? Ha sido dos. Dos, pero quiero ir más, hasta Sí, que el Señor venga y sí. nos establezca ya su Yo reino. estoy orando a la Martica, Martica, necesito agenda para octubre de 2026 porque en mayo no puedo ir, la bebé no tendría ni días de nacida, pero en octubre necesito que abra esa agenda. Quiero que me cuentes una de esas experiencias que tú digas, esto fue el Señor, esto fue por fe, porque yo, por ejemplo, para el viaje a Israel, que tú digas, no, o sea, algo en el caso de lo económico, En el ¿cierto? caso de lo económico, y puntualmente, yo veo siempre en lo económico al Señor, Ujú, siempre, yo veo que Él nos sustenta, el Señor no se me queda a mí con ningún deseo, bien sea que yo vuelvo y digo, nosotros no somos una familia de dinero, pero tenemos un papá que tiene dinero y se complace en darnos. así es. Yo al Señor le digo, ay Señor, qué rico tal cosa, tal otra, y bien sea que me lo envía con alguien, me da el, ese día trabajo económico para que yo lo pueda comprar, Ujú, bueno, Él se lo mueve. Con este viaje a Israel, nosotros viajamos a principio de año a Punta Cana, ujú. ¿cierto? Entonces todos los ahorros del año anterior los invertimos en Punta Cana, los tres, y entonces adicional me ofrecieron una promoción para Cancún. Entonces yo dije, bueno, Punta Cana y Cancún. Punta Cana en enero y Cancún en octubre. Ujú, No sonaba Israel. no, Porque mi pensado era ir a Israel en el 2026 cuando mi hijo se graduara. ujú, Entonces, cuando ya suena Israel para octubre, yo dije, no, Cancún no. Cancún no, 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 nada, no, no. no, 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 y empecé, bueno, empecé, pero entonces también me pongo a pensar en que cómo le voy a hacer, digamos, ese daño a mi hijo si él estaba entusiasmado en viajar a Cancún. Ujú, Entonces lo que yo le digo a mi esposo es, bueno, yo voy a trabajar ese fin de semana de Cancún en una boda y vendo mi cupo para Cancún.
y ustedes dos se van, no, que cómo nos vamos a ir sin ti, que no sé qué, y yo, no, porque Juan, no, Quiere ir. claro, él quiere ir y no, él ya se hizo a la idea de que iba, sin embargo, Juan Pablo me dijo, no, mamá, véndalo, yo prefiero que ustedes vayan a Israel, Juan es de un corazón muy bello, Ujú. pero yo dije, no, se van los dos para Cancún, eso sí, se van mediditos porque yo estoy enfocada En en Israel. Israel. Listo. Empezamos pues como a enfocarnos, a enfocarnos, a enfocarnos. El Señor empezó a bendecirme. Sin embargo, el Señor le prueba a uno la fe. Y lo que tú hablas, esto va a ser probado. Ujú. Y el Señor, como que salían buenos negocios, pero como que no se veía mucho la rentabilidad, ¿cierto? Bueno, Ujú. se llegó el 8 de octubre, el viaje era el 26 de octubre, y el 8 de octubre yo llamo a Martica por la mañana con angustia en mi corazón y le digo, Martica, qué pena con usted qué pensará, que yo me monto en esos viajes y sin un peso, qué vergüenza. Yo le estaba orando al Señor por la provisión, pero estamos a 8 de octubre, tal vez diciembre es muy bueno para como eventos y tal vez si yo supiera que pasamos por diciembre, pues no estaría tan preocupada, pero mira, debo 14 millones de pesos en ese momento. Ujú. Y ella sonriente al otro lado del teléfono me dice, no se preocupe, Vivi, el Señor le va a proveer. Y Sí. yo, Martica, sí, yo sé, pero es que es 8 de octubre y 26 de octubre Ya y tú nada. has escrito por el grupo de que todo debe estar cancelado y ella me dijo, no te preocupes, yo sé que el Señor te va a proveer. Ujú. ¿Listo? Yo quedé muy tranquila, yo dije, bueno, algo hará, no sé, algo. En mi mente surgía la idea, pues hago un préstamo, pues yo sé que no es sabio Ujú. hacer préstamos, pero yo decía, puedo Sí, porque en diciembre yo tengo lo varios puedes negocios, proponer, claro. exacto. Sin embargo, yo dije, bueno, ya quedo más tranquila, ya Martica sabe que no tengo 14 millones de pesos que me hacen falta, o sea, era un cupo de uno. Y resulta que cuelgo y a la hora y media me entra una llamada de una universidad de aquí de Manizales y me dice, ay, oye, Vivi, qué pena, mira, ¿te acuerdas de los almuerzos? Ellos me habían encargado a mí 350 almuerzos. Ujú. ¿Cómo te parece? Y yo dije, no me van a cancelar los almuerzos, no, No, ahí sí me ya. sentaron, no, ¿yo qué voy a hacer? Cuando me dicen, dice que no, ya no son 350, son 800 almuerzos. Ay, vi, no. Y yo, en la tranquilidad, pero yo me estaba desbaratando por dentro y yo, no, tan Ujú. linda, no, muchas gracias por pensar en mí, no, ustedes son unas bellas, claro que sí, que sí, que sí, que no, pero yo decía 800 almuerzos, no, tengo que tener una infraestructura muy grande para yo entregar. Diferente es, yo me he medido a 600 almuerzos cuando son servidos ahí en la olla, Claro, no hay problema, pero para empacarlos y llevarlos todos calientes, ese era el reto. total. Yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, yo llamé a Martica en ese momento, ni siquiera ya le había contado a mi esposo porque él estaba en un ayuno y yo llamé a Martica y yo, Martica, y ella se reía y me dijo, no te preocupes, el Señor te va a respaldar. Esa es Llamo a Mártica. la mitad de la provisión, la mitad de Sí, esos 14 millones estaba ahí, estaban ahí, wow. digamos. Listo, ya de ahí dije, bueno, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? El Señor me sacó ese reto adelante y dijo, aquí vamos. Hermoso. Y listo, ya de ahí una persona nos llamó y nos dijo eh, que van para Israel. Sí, sí señora, vamos para Israel. Y nosotros les queremos hacer una siembrita. Y esa siembrita fueron 2 millones de pesos. Ay, Dios. Y ya otra persona también nos dijo, ven, ¿cómo van? Que no sé qué, que no hay cuántas. Y yo, no, en fe, caminando en fe, otros 2 millones de pesos. Hoy porque no necesitaba plata para llevar Claro, también. Y ya bueno, ya lo otro, ya ahí gateando. Yo digo, fuimos a Israel esta vez gateando, pero hermoso. pero fuimos. O sea, vimos el milagro del Señor. Y si me preguntan, volvería. Sí, lo Vuelvo y digo, sé. no voy en el 2026 por prudencia.
De pronto para octubre del 2026, Pero uno pues nunca sabe. también dejé la propuesta abierta, pero también dije, pero como no soy yo sino el Señor, Total. uno nunca sabe. Uno descansa, termina de Sí, descansar en el Señor, es sí, hermoso. sí, sí. Y pues yo logro este espacio para decirle a las personas que tienen esa dualidad en el corazón, porque tristemente las noticias siempre hacen ver a Israel como lo peor, como mire los invasores, pero nadie se va al trasfondo de la situación, nadie estudia que esa tierra sí le pertenece a Israel, esa tierra en Palestina, que en la época eran los filisteos, todo eso lo invadieron, y ahora, inclusive eso es bíblico. Sí, y este tema no lo tenemos que ver con temas políticos, ni, sino es un tema espiritual, definitivamente. O Total. sea, cuando ustedes quieran de verdad disponer su corazón y entender todo este problema, primero pídale al Señor, Espíritu Santo, dame revelación y una revelación verdadera para poder entender esto. Y así amar ese propósito tan hermoso que tiene el Señor. Sí, total, total. Si no es tema político ni religioso, o sea, esto es un tema, bueno, Espiritual y fuerte. totalmente. Y ya saben que Vivi es capaz de hacer 800 almuerzos, entonces para que la contraten. Vivi, qué Sí, hermoso. yo veo al Señor en Dulce Jardín. No, y cuando ustedes hacen, por ejemplo, en mi boda, todo, se ve el Señor. O sea, Bueno, se ve el gracias a Señor Dios, espero en que cada detalle. todos. Creo que durante estos 14 años solo he tenido dos experiencias maluquitas con las personas, pero pues no ha sido de parte de nosotros, sino de parte de esas dos personitas. Siempre veo al Señor y siempre digo, bueno, y antes de cada evento nosotros, mi esposo y yo le pedimos al Señor que nos permita hacer expresión de amor para la persona que nos está contratando, porque pues sí, es un buen negocio. ¿Qué es un buen negocio? Que esta parte quede bendecida, pero que la otra parte también quede bendecida. Totalmente. Eso es un buen negocio. Entonces, siempre le pedimos al Señor que la otra parte quede muy contenta y que se sienta bendecido. Y gracias a Dios, pues casi siempre las personas con corazón agradecido nos dicen, pudimos sentir el amor. O sea, gente que no conoce nada del Señor, pudimos sentir el amor, vemos que ustedes hacen como la diferencia, yo no sé qué es lo que ustedes tienen. Hermoso. Entonces Señor. sí es lindo. Y cada negocio que a nosotros nos resulta, decimos, es el Señor. Señor, si tú vas a estar con nosotros, envíanos. Si no, porque también pasa que en el pueblo mucha gente me dice, ay, pero ustedes haciendo fiestas. Y yo sí, José trabajaba para el faraón Te entiendo. y Daniel trabajó también para Babilonia. Entonces, ¿qué me manda el Señor a hacer luz? Entonces, ¿cómo resumes, qué palabra resume tu relación con el Señor? Esa que leí, la Hermoso. fe. O sea, para mí es eso, Qué hermoso, Vivi. es eso. Asimismo fue con la universidad de mi hijo. Yo nunca me imaginé que mi hijo pudiera estudiar en una universidad privada. Y también fue un amigo muy querido, porque yo le dije, bueno, entra a la Uni Remington. Y mi amigo dijo, no, venga negra, ¿cómo así? Usted nos ha enseñado fe y no va a tener fe para entrar a su hijo a una universidad donde el cartón va a pesar. Y yo, ay, no, el cartón no hace el estudiante, o sea, eso no, el profesional. Dijo, no es lo mismo, sin desmeritar, obviamente. No es lo mismo un cartón de un lugar o de otro, no, venga, no, ¿cómo así? Y gracias a Dios, Juan va en noveno semestre, pasa noveno semestre y fue una de las cosas que también le dije al Señor, no queremos deuda. Claro. Y el Señor nos ha dado la provisión, Qué hermoso. semestre tras semestre, para pagar eso. Qué hermoso. Lo que Entonces yo le digo a mi esposo, los lujos son buenos porque a todos nos gustan, pero qué rico los lujos cuando dormimos tranquilos. Claro. Definitivamente. Y eso es esfuerzo. Se necesita de la provisión del Señor, mucha fe y una familia sabia que sepa administrar el Que dinero no se también. nos olvide
Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué hermoso, Vivi, gracias. No, gracias a ti por sentarme en este espacio tan maravilloso. Estoy que no me quiero ir. Tan Si bella. quieres seguimos. Vivi, no, me parece impresionante primero cómo el Señor te redimió y lo que tú decías, que hubiera sido de mí si el Señor no me hubiera alcanzado. Y esa es la invitación a este podcast y por eso creo que esto nació en el corazón de Dios. Estoy segura que esto nació en el corazón de Dios. Las mujeres que se sientan acá, de verdad que estamos lejísimos de ser perfectas. Bendito. Pero si nos sentamos acá es porque amamos contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Hay una cosa. Yo llego al Señor con la dignidad en -0. Por eso necesitaba que los hombres me amaran, por eso necesitaba buscar saciarme en otras cosas. Cuando yo empiezo a conocer al Señor, esa dignidad empieza a subir. Yo por ejemplo veo fotos de hace 20 años y yo digo, yo era una negra bonita, pues o sea, no era, pero yo me sentía fea, Sí, fea, o sea, la dignidad la tenía por debajo de -0. A medida que uno se va encontrando con el Señor le devuelve a uno esa dignidad de hija, dignidad de esposa, dignidad de madre, dignidad de hermana. Y eso a mí me parece fantástico, porque el Señor una vez me dijo, cuando cumplimos 8 años de casados, ya estábamos empezando a conocer, me dijo, cuando el mundo no daba nada por ustedes, yo lo estaba dando todo. Y eso yo dije, wow. ¿qué? Claro, y es eso. El mundo te quiere pisotear la dignidad, la identidad, todo lo que Dios ha dicho de ti. Pero cuando yo le creo al Señor, el Señor vuelve y afirma Amén. todo lo que el Señor ha dicho de mí. Tú eres linda, tú eres escogida, tú eres amada. Y eso a mí me parece muy lindo. En esta generación estamos viendo mujeres con la dignidad pisoteada por el mundo. Así es. Sí, pero el Señor tiene otra cosa. Crean y obedezcan. Sí, el ¿Ya? obedecer. No hay que hacer rituales, no hay que hacer oraciones Qué sanación. de 50 horas, no hay que hacer sanaciones ni cosas por el estilo. Créanle al Señor y obedezcan. Esa es la clave. Vivi, quiero darte un regalo. ¡Ay, Para no! ti. Es de nuestra marca, para que lo disfrutes, para que te sientas cómoda. ¿Lo puedo abrir? Delante de todos. No. Mejor no. Ah, bueno. Lo dejo para mí. No es nada malo, es ropa interior, pero no. Ay, me encanta. No, me encanta. Vivi, gracias por haber venido, de verdad. No, ¿qué es esto? Gracias por contar. A mí me encantan los regalos. Sí, en serio, ay, qué rico. No, muchas gracias por invitarme. De verdad que hacía tiempos estábamos en esta sin nada y se llegó el día y espero que sea de bendición. Espero que a través de lo que el Señor ha hecho en mi vida pueda animar a muchas otras mujeres a buscarlo a Él, no una religión, a buscar verdaderamente una relación con Él. Él es quien nos redime, Él es nuestro proveedor, Él es quien nos da la paz que nosotros necesitamos. Mejor dicho, en Él está todo lo que nosotros necesitamos. Así es. Amén. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Muchas gracias. Gracias a ustedes por ver este capítulo. Esto fue Mujeres a la Mesa, el podcast.